Soy Jerónimo Reyes y nos encontramos nuevamente hoy para cerrar este ciclo de clases, de 3 clases propuestas por la Compañía Nacional de Teatro. Fíjense, la luz va a funcionar escénicamente como un símbolo, pero vamos a hablar como un símbolo o un signo teatral. Vamos a centrarnos y quedarnos únicamente con el concepto de símbolo teatral propuesto por Gordon Craig en su libro del arte del teatro. Concepto que ustedes van a leer y revisar en sus casas con mucho cariño y mucho amor, porque si todos los que están viendo este video pertenecen a las artes escénicas, tienen que leer. Entonces, del arte del teatro de Gordon Craig se consigue por internet y van a irse al capítulo del simbolismo y van a leer su concepto de símbolo. Recordemos lo que decía, las propuestas de Nicolais, donde él va a concientizar todo un diseño y todo un discurso visual para su coreografía, ¿no? Donde los colores van a propiciar una idea o van a generar unas ideas en el espectador para que él las interprete. En iluminación, la luz va a trabajarse como símbolo desde la visual, en este caso desde la visual. Vámonos incluso al concepto hasta del tenebrismo, ¿no? Para hacer el símbolo. Y fíjense lo que ocurre cuando colocamos solamente la luz en un solo lado del intérprete en escena y está apoyado con un texto. Ser o no ser, he allí el dilema. 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 Claro, evidentemente no soy actor y no coloqué inflexiones en la voz para potenciar el discurso de lo que estaba pasando entre lo visual y lo auditivo. Entonces, digamos, cada quien puede decir cuál imagen le gustó más para este momento tan conocido del teatro universal, ¿no? Como lo fue Hamlet y lo es Shakespeare en sus obras. Entonces, con ese pequeño ejemplo práctico que acabamos de ver, y si lo unimos entonces con ese storyboard, vamos a llamarle así, que vamos a hacer con las pinturas escénicas en nuestro texto para lograr un discurso lumínico, una dramaturgia de la luz. Ojo, esto lo pueden ampliar también con fotografías. Recomiendo mucho las fotografías en blanco y negro, sobre todo las de Alexis Pérez Luna y Sebastián Salgado, como para también intercalar los diferentes momentos lumínicos, dramáticos de la obra a iluminar. Entonces vamos armando nuestra historia, nuestro discurso, nuestra dramaturgia de esa manera y vamos eligiendo de esta manera con lo que encontremos en la sala de teatro. Trabajemos con el técnico de la sala para alcanzar juntos un mejor resultado. Recordemos que el técnico de la sala conoce mejor la sala, mejor que más nadie, y va a ir trabajando en forma de esto. En nuestro país ha ocurrido lo siguiente. Nuestra historia de la iluminación escénica no ha estado alejada de la tecnología escénica. Recordemos que Venezuela, durante un gran tiempo, los teatros que existían aquí eran el Teatro Municipal y el Teatro Nacional. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y la iluminación que existía era solamente con las candilejas. Sin embargo, en 1941, gracias a Carlos Salas, se crea como que la primera obra de teatro que cuenta con una iluminación extraordinaria, y esto lo sabemos solamente por las reseñas de crítica de aquel momento, con las reseñas críticas escritas de la prensa del momento, donde describían la obra Orquídeas Azules, que era un gran espectáculo de danza con teatro incorporado, donde Carlos Salas hizo la escenografía y la iluminación también la manejó él. Entonces en la crítica se reseña como que con esta obra fue donde por fin se hizo la luz en una obra de teatro.
Entonces digamos que Carlos Sala, dentro de todo su currículum teatral, vamos a encontrar como una primera fuente de un primer iluminador para un espectáculo escénico. Alberto de Paz y Mateo, le debemos todo el cambio de la iluminación en este proceso. Además que también ya para esa época, estamos hablando de 1945, comienzan a cambiarse los recursos técnicos y tecnológicos en la sala de teatro. El teatro municipal ya desde 1895 tenía electricidad para sus exteriores, más no para el interior. Y entonces la iluminación en su interior era solamente con las candilejas. César Rengifo va a proporcionar teorías súper interesantes al respecto de la iluminación, porque recordemos que era un hombre multidisciplinario que vinculó la parte plástica con la iluminación y creó grandes efectos de iluminación. En la danza, el señor Nicolás Arroyo, en el año 48, hace la iluminación de la Fiesta de la Tradición, que fue un gran espectáculo que se creó en el Nuevo Circo en conmemoración a la llegada del poder del presidente Rómulo Gallegos. Y entonces nuestro desarrollo de iluminación es bastante amplio. No se crean, hemos tenido una cantidad bastante grande de iluminadores, ya sea que solamente se han dedicado a la danza o solamente se han dedicado al teatro, pero el registro parte más o menos de 1941 con Carlos Salas, y tenemos una gran cantidad de iluminadores en nuestro país, iluminadores que solamente se dedican a este oficio, ya que muchos directores han sido quienes han propuesto los diseños de iluminación para sus obras. Una situación que ha sucedido es que para los estudios de diseño comienzan en el año 84 en la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo. Antes que eso no existía ningún centro de formación que se dedicara a la parte del diseño. La Escuela Juan Asujo, sí, es la escuela más antigua en nuestra ciudad capital. Cumplió recientemente 75 años, si mal no recuerdo, pero ellos enseñan solamente la parte de actuación. O sea, la parte de diseño comienza a crearse un poco más adelante y el IUDER, recuérdense que nace después de la creación de la Escuela César Rengifo. Entonces, digamos, el campo del diseño, de los estudios en diseño teatral comienzan a hacerse más adelante. Entonces, los directores que habían estudiado afuera o que se aventuraban a proponer las luces porque tenían todo el concepto de toda la obra, van entonces a crear toda la puesta en escena, que entendiendo la puesta en escena como todo ese discurso visual que va a ocurrir no solamente con la interpretación del actor en escena o de la actriz, sino que solamente incluyendo el vestuario, la escenografía, la iluminación, la utilería y la musicalización como un complemento entero de la obra. Recordemos lo que propone Apia en la obra del arte viviente, donde todo el espectáculo teatral es un organismo viviente completo que se mueve, que gira, que respira, que siente, que sangra si lo cortan, como una obra de arte completa. En Venezuela entonces el diseño de iluminación existe, somos más de lo que muchos puedan creer. Varias veces me dicen, no, pero es que en Caracas casi no hay iluminadores. Y yo le digo, mira, lo que pasa es que sí hay, solo que somos del grupo de personas que trabajamos detrás del escenario para darle vida al espectáculo en escena. Por eso en algún momento de las clases hablaba de que somos demiurgos, no somos potenciadores de lo que estamos, de la obra en escena. Insisto mucho en el concepto de Francis Reed, de la iluminación es una ciencia al servicio de la puesta en escena. No se trata solamente de prender las luces y que el espectáculo se vea. Se trata de considerar que ese espectáculo es un ente viviente, tiene un inicio, un desarrollo, un clímax y un final. Y ese hilo dramatúrgico tiene que llevarse. Vamos a entender además la dramaturgia en el caso de la iluminación, según el concepto de la investigadora costarricense mexicana Patricia Cardona, donde dice que la dramaturgia es acción escénica. Entonces la iluminación vamos a trabajarla también de esa manera, como acciones escénicas que se van a desarrollar según el desarrollo de la obra. Insisto mucho en Francis Reed, ciencia al servicio de la puesta en escena. La obra de teatro o el espectáculo escénico va a variar según las condiciones de la sala. Y el pulso, la sangre, el personaje extra, como pueda serlo o no la iluminación, la va a dar el sentido dramatúrgico que concibamos desde antes de
el montaje de la obra como tal. La iluminación es un elemento tan importante dentro de un escenario que se ha escapado de él. Es decir, más allá del concepto de que es un personaje más dentro de la obra de teatro, hay artistas plásticos que se han consagrado solamente con su trabajo de iluminación. Así como hicimos con los pintores, vamos a revisar el trabajo plástico de estos artistas norteamericanos, Dan Flavin y James Turrell, quienes solamente con iluminación hicieron intervenciones plásticas solamente con luz y crearon efectos extraordinarios dentro de un contexto también importante. Más contemporáneo, revisemos y maravillémonos por favor con el trabajo del noruego, que es un artista contemporáneo maravilloso que, para darles un ejemplo de su trabajo, que ustedes van a revisar por internet, él proyectó sobre agua dispersada en el puente de Brooklyn y ha creado otras maravillas en diferentes museos en el mundo. Y en algún momento nos acercaremos al Museo Carlos Cruz 10, aquí en Caracas, en la Avenida Bolívar, y por favor deleitémonos, tomémonos fotos, diviértansela, conceptualícenlo y entiendan, o busquen entender, o busquen proponer desde la cámara de cromosaturación de nuestro artista venezolano y vean cómo el color genera efectos dramáticos, efectos anímicos en nosotros como espectadores, y cómo vamos a ir penetrando en estos colores y cómo nos va a ir envolviendo el color como tal, el color saturación. Entonces la iluminación no es solamente esa función de que nos veamos en el escenario, sino que también nos ayuda a formar parte de algo mucho más grande e ir ensalzando el espectáculo escénico como tal. He visto obras, y seguramente todos hemos visto obras, donde de repente recordemos más la iluminación, ya sea porque es muy buena o ya sea porque es muy mala, la iluminación o la obra. Eso va a variar al criterio de cada quien. Desde mi punto de vista no existe una obra mala, sino mal concebida tal vez, y lo que hizo falta fue como cuidar los detalles técnicos para que la obra tenga un mayor impulso. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, groserías, insultos, pueden escribir a tallerdeiluminacionescénica@gmail.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.